El licenciado Fermín Acosta ya ha estado por aquí, es presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, y por supuesto agradecemos a Fermín, que lo que más me gusta de todo es que siempre cuando está por aquí pues trae noticias. Licenciado, ¿cómo anda todo, está? caramba? No, bien, a veces un poco asustado por estar aquí ¿Y contigo. qué pasó? No, Lo trato mal, o sea, obviamente yo no puedo brindar más de una agüita y no es mal, es muy profundo para mí a veces, entonces me pongo tímido. Ah. Los temas que tú me sacas son muy profundos a veces, ¿Cuánta candidez? Bueno, ustedes tienen una actividad en estos días, tienen visitas internacionales, Sí. y entonces, ¿de qué estamos hablando? La estamos celebrando en este momento. Tenemos aquí invitados de 15 países de toda Latinoamérica. También tenemos de Alemania, de algunos países de Europa que estamos trabajando sobre temas de vivienda en sentido general, sobre todo de la vivienda sustentable, del financiamiento a la ciudad y al territorio, en la búsqueda de cómo generar suelo urbano para la vivienda, de cómo construir viviendas ecológicas o amigables al ambiente, y con un gran interés de todos los sectores de buscar soluciones a la problemática económica de la gente para comprar la vivienda, sobre todo aquella vivienda de bajo costo, la vivienda de interés social y de interés prioritario, como le llaman en muchos sitios. Y tenemos disertantes aquí, ministros, viceministros, expertos en el tema vivienda de diferentes países de Latinoamérica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese cónclave El cónclave es de la Unión Interamericana para la Vivienda, de cuya institución yo tengo la honra de ser vicepresidente, y que coincide con la celebración del 50 aniversario de esta institución, mejor conocida como UNIAPRAVI, cuyo presidente Ramón Santelice también está aquí en el país, chileno, y aquí pues vamos a tratar todos los temas que tengan que ver con el sector vivienda. Un tema interesante fuera de los tópicos normales que tratamos de financiamiento de la vivienda, de la producción, etcétera, es un tema que vamos a tener aquí al secretario de Vivienda de la región de Tarapacá en Chile. Tú sabes que en Tarapacá en Chile se han dado unos terremotos muy grandes, maremotos, etcétera. Y entonces con la experiencia de ellos vamos a ver cómo se podría mitigar un desastre natural en la República Dominicana y también cómo se financia la recuperación de los países que tienen un temblor de tierra muy fuerte, que tienen huracanes, etcétera, etcétera. Y tú sabes que nosotros somos un país que, aunque tenemos un código sísmico muy fuerte, creemos que más fuerte del necesario, como por una sobreprotección que se ha buscado ahora por el temor después del caso de Haití. Pero para que ese tema haya un plan nacional que pueda prever en caso de un fuerte temblor de tierra, cómo podría manejarse este tema, esta problemática en la República Dominicana. Bueno, eso entonces, las viviendas que se están construyendo ahora, pero aquí hay muchas viviendas vulnerables a la probable ocurrencia de algún sismo, ¿verdad que Bueno, sí? tú sabes que las 2/3 partes de las viviendas que se construyen en el país son informales. Y entonces esas viviendas, pues uno no sabe ni puede garantizar que estén construidas con la debida protección. Pero la vivienda formal, que lamentablemente es aproximadamente 1/3 parte de las viviendas que se producen en la República Dominicana, están sujetas a los códigos que las autoridades han aprobado, los códigos de sismo resistencia y otros contra huracanes, etcétera, y esa vivienda sí que es totalmente segura. ¿Cómo no? Pero ese tercio de viviendas entonces informales pueden ser vulnerables tanto a huracanes como a ciclones. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Bueno, es que no tenemos constancia de que cuando usted mismo hace su vivienda, pues usted llene todos los requisitos que debe llenar, que las autoridades revisen los planos estructurales, etcétera, y que se construyan con el debido tecnicismo. Entonces ahí es donde está el gran riesgo en la República Dominicana. Okay, inclusive ahí no interviene la construcción, en su construcción la mano, o sea, los expertos, los ingenieros, los arquitectos. Podría intervenir en algunos casos, pero llamamos básicamente vivienda informal cuando la gente hace su propia vivienda, que es la mayoría de los casos, que la gente construye su propia vivienda por razones económicas, que
que van haciendo una parte de la vivienda hoy, que hacen otra mañana y así por el estilo, que la hace un maestro constructor, sin la supervisión de un profesional graduado, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nosotros decimos que la vivienda informal ahí podría haber algún alto riesgo en la República Dominicana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues, ¿qué podría hacerse en ese sentido las autoridades? ¿Cómo podrían? Porque bueno, estamos en el trayecto de la ruta de huracanes y estamos también expuestos todo el mundo a algún fenómeno de eso de movimiento telúrico. Entonces, la verdad que para acometer algo así sería tener una gran cantidad de recursos que si quiere el país, pues para tratar de darle seguridad a esas viviendas. Sí, por supuesto. Mira, justamente ahora el gobierno tiene un plan donde están evaluando la sismoresistencia de los edificios gubernamentales. Hay una comisión de varios países que con unos técnicos especializados están haciendo evaluaciones del edificio de oficinas gubernamentales y de otros edificios gubernamentales. Y parece es un plan que debemos aplaudir porque definitivamente muchas construcciones de esas son viejas y hay que reevaluarla y ver que tiene la suficiente medidas de precaución y de seguridad para en casos telúricos. Lo que podríamos sugerir a las autoridades es que con esto se brinde a la ciudadanía la oportunidad de que con la asistencia del Estado se puedan evaluar las viviendas particulares, que es un plan que perfectamente se puede hacer y que definitivamente saldría más económico al país una prevención que una solución de una problemática creada. En el caso de las viviendas, insisto, construidas por profesionales, no habrá problemas, mayores Es muy problemas. difícil que haya problemas porque mira, las viviendas construidas, por ejemplo, de miembros de ACOPROVI, que construimos una gran parte de las viviendas que se construyen a nivel nacional, nosotros tenemos la obligación de llevar esos planos a los diferentes organismos estatales, gubernamentales, para que los aprueben, los revisen. Pero en adición a eso, cuando tú obtienes la aprobación de un proyecto con toda su planimetría, etcétera, etcétera, tú vas a una entidad de financiamiento, a un banco, a una asociación, para buscar un financiamiento para construir un proyecto. Y cuando tú vas a construir un proyecto, el banco tiene unos expertos que vienen periódicamente a revisar lo que tú estás haciendo, porque el banco está metiendo su dinero ahí. Claro. Y entonces el banco también quiere que su dinero esté protegido. Y el banco no quiere la garantía de ese inmueble. De ese inmueble. Entonces hay más de un control en esa cadena que se llama terminación de un proyecto de viviendas que hacen pensar que todas son seguras, por lo menos en su mayor parte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aunque hay de todos también, uno ve inclusive edificaciones públicas que se construyen y hasta viviendas, gente que se quejan y al poco tiempo pues hay filtraciones, hay problemas, hay algunos techos que se van, etcétera, etcétera. Sí, pero no es comparable porque el caso de una filtración no necesariamente quiere decir que sea insegura la vivienda, porque una filtración se puede producir por múltiples causas. Por ejemplo, hay unos materiales para proteger las viviendas en el techo para que no haya filtración, pero a eso hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo. El que ese material se deteriore y permita que el agua pase a la vivienda no quiere decir que sea un riesgo para la vivienda. Entonces sí, pero en sentido general no queremos decir que podemos garantizar que un 100% todo el mundo haga las cosas como Dios manda, porque eso sería venir a pecar aquí de incauto. Pero en sentido general, cuando se hacen viviendas, cuando las hacemos empresas que nos dedicamos a eso, que vivimos de eso, que le tenemos que seguir vendiendo a la gente que el cliente le habla, yo le compré a fulano y fulano me engañó o fulano me trató bien, tú tienes que hacerlo bien, porque además cuando vuelves a venderle a un familiar, si no lo hiciste bien no te vende, y si el proyecto no fue exitoso, cuando vuelves a buscar el crédito al banco no te lo dan. Y fíjate una cosa, muchos bancos se encargan de investigar cuál es el servicio postventa, es decir, qué hace el empresario de la construcción después que vende una vivienda, el promotor, con sus clientes, porque no es que no haya problemas, porque nosotros nos nutrimos de los trabajadores, y si el trabajador hace un mal trabajo,
pues muy difícil que la gente diga, mira, esta empresa contrató a un trabajador que le hizo un mal trabajo. Lo que dicen es, no, la empresa me engañó. Entonces tenemos que nosotros, los empresarios, que cuidarnos mucho de eso. Lo que quiere decir que para nosotros, los que vivimos de esto, es una preocupación permanente que lo que hacemos esté bien hecho. Cómo no, cómo no. A propósito de eso, el sistema financiero pues ha sido muy generoso en el financiamiento de viviendas, de apartamentos y cosas. Es uno de los sectores en que más financia, en que más pues aporta los recursos, ¿verdad? Sus créditos. Por supuesto, pero como decía un eslogan por ahí, aún falta mucho por hacer. Porque mira, el tema del financiamiento es que hay que hacerlo más factible, más asequible a los más necesitados, porque la cartera hipotecaria, no solo de este país, sino de todo el mundo, es una de las carteras más seguras que existen. La gente no deja de pagar las viviendas. Además, el porcentaje que se aplica de financiamiento contra el valor de la vivienda, pues le da a las entidades de intermediación financiera una certeza de que su dinero está muy bien invertido. Y como la gente no deja de pagarla, pues financiar vivienda es un buen negocio en todas partes del mundo. Ahora, donde tenemos que buscar las soluciones es para financiarle a aquellos que son los de baja capacidad adquisitiva, los que no tienen muchos recursos, los informales que no tienen un trabajo definido, que se le hace un poco difícil demostrar de dónde provienen y cuántos son sus ingresos mensuales. Entonces ahí es donde está el gran problema en la República Dominicana. Y entonces, ¿qué podría hacerse? O sea, el grueso de la cartera del sector financiero formal va entonces a la vivienda de clase media, media alta, alta, y entonces a esos sectores de menores ingresos casi no van. Bueno, es primero que se fabrican pocas viviendas para la gente de bajos ingresos, por dos razones. Una, la demanda no es muy alta. Por ejemplo, yo he visto ya personas qué sé yo, ya he visto gente de apartamentos de 2 millones, de tanto así, y hay empleados, hay gente que puede hacer su esfuerzo y puede pagar eso. Por supuesto, pero mira, el estudio de oferta y demanda que hicimos en ACOPROVI dice que la alta demanda insatisfecha es de vivienda de 2 millones de pesos hacia abajo. Hay una gran demanda de 3 hacia 2 millones, pero la alta demanda insatisfecha es de 2 millones hacia abajo. ¿Y qué pasa? Que tampoco la gente lo puede pagar. Ese mismo estudio de oferta y demanda dice que casi el 53-54% de la gente no aspira a comprar una vivienda porque sabe que no tiene ninguna capacidad de calificar para un préstamo bancario. ¿Qué porcentaje es eso? 54%. Entonces, mira, ese estudio detectó que nosotros tenemos 1 millón de viviendas en déficit habitacional. Es decir, hay 1 millón de familias que necesita una vivienda y que no la puede comprar o no la tiene. De ese 1 millón de viviendas, el 54% no tiene capacidad de compra, ninguna o muy baja. Entonces hay que crear los esquemas para que la gente pueda ir a una entidad de intermediación financiera y calificar para un préstamo hipotecario. Tiene que, por ejemplo, el bono que se aplicó con la ley 189-11, que es lo que la gente conoce como el bono del ITEVIS, ese reglamento que se creó dice que el bono se le da a los formales, es decir, a los que están en una empresa trabajando y que están inscritos en la seguridad social. Pero ¿qué pasa? El que está inscrito en la seguridad social tiene cierta protección, tiene su seguro de vida, su seguro de salud, tiene su pensión, tiene su seguro de riesgos laborales, pero el que no tiene eso, el informal, es el que más ayuda necesita del Estado. Entonces, una cosa que nosotros estamos pidiendo es que el bono se le dé a los informales, porque tú sabes cuánta gente vive aquí del autoempleo y que produce para pagar su vivienda. Por ejemplo, los taxistas son autoempleados, la gente que vende productos por las calles o en los mercados son autoempleados. Muchísima gente las señoras que dan masaje, que trabajan en salón de belleza, que van a la casa, son gente autoempleados y que producen para pagar una cuota de su vivienda. Entonces a esa gente hay que ayudarlo a comprar la vivienda, pero además
ayudarlo a calificar para un financiamiento. ¿Qué hay que hacer entonces ahí? Porque hay estándares y hay reglas, entonces habría que hacer alguna modificación de la legislación, el Estado tendría que, o solamente con una disposición administrativa del Estado. Es administrativa porque la ley 189.11 creó el bono del ITEVI, que es un reembolso equivalente más o menos al 8% del precio de venta de una vivienda, cuyo tope no puede pasar en este momento de 2,5 millones de pesos, y de ese valor de la vivienda se le da el 8% para comprar su vivienda a la gente que no tiene vivienda. Ahora, el reglamento de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Junta Monetaria, los reglamentos dicen que ese bono se le da a los formales. Bueno, pero tenemos un 57% de la clase trabajadora informal. Vamos a darle el bono a esa gente, vamos a ayudarlo a que compren su vivienda y además lo formalizamos en la economía. Entonces, y además en sentido general, ¿cómo va el asunto del bono? Porque la última vez que usted estuvo aquí medio se quejó y medio decía como que no se puede poner en manos de un recaudador un asunto de un bono. Sí. Y entonces, ¿ya eso ha mejorado? Quiero que sepa, primero lo felicito, usted tiene muy buena memoria porque usted entrevista a mucha gente aquí. Y lo segundo es que ciertamente ese pronunciamiento mío y quizá por estar en un programa tan visto tuvieron efecto. Ajá, porque llegaron a los oídos del director de la Dirección General de Impuestos Internos, el amigo Guarocuya Félix, y nos invitó a tratar sobre el tema. Calificado por algunos como el indio. ¿Y por qué el indio? El indio Guarocuya. Bueno, es un indio muy educado y muy decente y muy inteligente. Extremadamente decente. Nos sentamos una comisión de ACOPROVI con la Dirección General de Impuestos Internos, con su director, con sus directores y demás. Y a fruto de eso, pues la dirección hizo algunos cambios positivos y recientemente, hará 2 o 3 semanas, salió en la prensa ya los requisitos que la Dirección General iba a pedir para otorgar el bono. Dicho sea de paso, se disminuyeron los requisitos y se hicieron algunos cambios internos, según nos informaron, lo que nos da a nosotros la esperanza de que sí, el bono ya va a fluir, aunque todavía no hemos visto el primer bono, pero entendemos que ellos están haciendo los correctivos necesarios porque ya publicaron el reglamento para eso. Bueno, para algo sirven estos programitas. Sí. Mire, ¿y cuál es el cálculo que ustedes tienen de cuánta vivienda entre formales e informales hay en el país? Mira, la Oficina Nacional de Estadística dice que aquí en el país estamos construyendo aproximadamente 45,000 viviendas. De esas 45,000 viviendas, entre 14 y 16,000 estamos fabricando el sector informal y el resto la fabrica el sector informal. Lo que quiere decir que más o menos la 2/3 parte es informal, que era de lo que hablábamos. O sea, de las 45,000, 15,000 la construye el sector formal. El sector formal. Y entonces 30,000 aproximadamente el sector informal. Pero otra cosa muy grave es ¿cuántos hogares se forman en la República Dominicana anual? ¿Cuántas viviendas se necesitan anual? Pues según esas mismas estadísticas necesitamos 60,000 viviendas anualmente, lo que quiere decir que el déficit, 65,000, perdón, que el déficit en vez de disminuir, lo que va es aumentando en unas 20,000 viviendas anuales, que es un tema que el Estado tiene que preocuparse y buscarle solución. Bueno, la verdad es que muy difícil y eso, la vivienda significa todo para la familia. ¿Cuál es la tasa de morosidad o de pago? Alrededor de un 3%. 3%, o sea que el 97% paga su vivienda religiosamente. Paga su... Y quien mejor la paga son los pobres. Es el único activo que tienen, es su mayor activo, tienen que cuidarlo. De manera que, como dice el presidente, los pobres no son mala paga, ¿verdad? No son mala paga, nunca han sido mala paga. ¿Cómo no? Vamos a solicitar la anuencia de Fermín Acosta, presidente de ACOPROVI. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Continuamos con esta entrevista con el licenciado Fermín Acosta. Él es presidente de ACOPROVI, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas Incorporados. Entonces, hemos visto todas esas estadísticas, hemos visto pues el déficit que hay, las viviendas informales. Se habla de un Fondo Nacional de Vivienda. ¿Qué es esto para que la gente entienda un poco qué persigue y cómo podría funcionar? Mira, tal como decíamos hace un ratito, una de las grandes dificultades para la gente es comprar su vivienda es la capacidad de compra. Sí. No tiene recursos necesarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ayudar al pobre a comprar su vivienda. Ya logramos que con la ley 189.11 se consigue el bono del ITEVI, que es más o menos el 8%, como te explicaba. Hay que buscar otros subsidios y otras ayudas para los más necesitados. Nosotros nos pusimos a pensar qué se hace en otros países. Bueno, en el evento de UNIAPRAVI, que te acabo de decir que estamos discutiendo actualmente, pues vemos que en prácticamente todos los países de Latinoamérica hay subsidios de diferentes tipos. Uno de los subsidios más exitosos y más comunes es el subsidio de tasa de interés. Como tú sabes, la tasa de interés tiene un peso muy alto en la cuota que la gente debe pagar para comprar su vivienda. Entonces, el subsidio de tasa de interés, que es tremendo apoyo para la gente más necesitada, ayuda sustancialmente a la gente a comprar su vivienda. Si tú le das el bono del ITEVI, si le das el subsidio de tasa, y en algunos proyectos, como en los casos que cuando vaya a terreno del Estado, que el Estado le dé el bono tierra, pues tú le estás ayudando a la gente a comprar su vivienda de manera fundamental. El subsidio de tasa, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Primero, decimos, en otros países los hacen. ¿Cómo se hace? En muchos sitios, pues o aporta el patrono, o aporta el trabajador, o aportan ambos, o aporta también el Estado, aportan los tres. Pero nosotros estamos en un país donde todos nos quejamos de que no tenemos recursos. Entonces nosotros hicimos lo siguiente, dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer en la eficientización de los gastos que tenemos en el país, porque un país de pocos recursos lo que tiene que hacer es manejar bien los recursos que existen. Y detectamos dos casos para sugerirle al Estado. Uno, se hizo un estudio en el año 2010 donde se determinó que los fondos disponibles para los riesgos laborales se estaban incrementando en una forma superior a la necesidad. Se detectó que el fondo debía tener unos 4.000 millones de pesos para cumplir con las demandas de los trabajadores, con las posibles demandas por accidentes laborales. Bueno, pues 4.000 millones de pesos es la suma técnicamente recomendada para proteger de ese riesgo a la población trabajadora. Pero ¿qué sucede? Ese fondo se ha ido aumentando y ahora mismo tenemos casi 18.000 millones de pesos, según declaró recientemente el superintendente de riesgos laborales. Bueno, ¿y cómo un país pobre se da el lujo de tener por un lado 1 millón de familias sin viviendas y por otro lado 12.000 millones de pesos depositados en los bancos que no se van a usar nunca? Entonces nosotros, bueno, de hecho, en el año 2010 creo que fue, el gobierno y los patronos se sentaron junto con los trabajadores para pedirle que el excedente que había lo retiraran, porque es un dinero muerto. El Estado quería retirar una parte y los patronos otra parte. Los trabajadores se opusieron. Entonces los patronos dijeron, bueno, pero no nos den lo que está de más, pero no sigamos aportando, porque eso va a irse incrementando como se ha visto, que se sigue incrementando y no se usa. Exponencialmente. El gobierno retiró unos 2.000 millones de pesos, pero los patronos no retiraron nada. Entonces nosotros decimos, vamos a hacer un ejercicio. De esos 12.000 millones que hay en excedente, vamos a coger 8.000 millones para subsidiarle la tasa de interés a los pobres. Y ese dinero, ¿qué podemos hacer con él? Y nosotros vimos, tenemos una gráfica, yo no sé si la podemos ver, donde se puede ver. ¿Dónde la tenemos? Que hay se pueden subsidiar entre 60 y 80.000 viviendas para la gente pobre para que pueda comprar su vivienda.
Y nosotros pedimos además que esos recursos entre 60 y y 80 mil viviendas, dependiendo de la cantidad de subsidio que tú le des a la tasa de interés. De manera que es una cantidad ¿Qué apreciable. propusimos nosotros? Bueno, que a viviendas de hasta $1 millón se le financien 5 puntos de la tasa de interés. Es decir, si la tasa de interés es un 12%, que el comprador pague solamente un 7%. ¿Tú te imaginas lo que es quitarle de un 12 a un 7% a un trabajador que va a comprar su vivienda en la tasa de interés? Sugerimos igualmente que a los que compran una vivienda entre $1 millón y $1,5 millones se les subsidien 4 puntos. Y al que compra en el escalón superior, es decir, entre $1,5 millones y $2 millones, se les subsidian 3 puntos de la tasa de interés. Pues mira, eso sumado al bono del ITEVI le rebaja la cuota como en un 40%. Y tú sabes lo que es que si tú ahora tienes que pagar $10,000 para comprar una vivienda, tú tengas que pagar solamente $6,000, pues la gente va a poder comprar su vivienda. En adición a eso dijimos, bueno, en el presupuesto de las construcciones de las edificaciones escolares, cuando se lanzó el programa, se cobraba un 5% por supervisión, que es lo que normalmente se cobra por supervisar una obra de construcción. Pero bueno, posteriormente ese 5% lo subieron a un 10%. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si el sector privado paga un 5%, ¿por qué el sector público tiene que pagar un 10%? Que pague un 5% también. Y ese 5% que lo dediquen a subsidiarle la tasa de interés a la gente del sector educativo, para no violar una legislación que dice que esos recursos del PIB deben ir al sector educativo. Y tú te imaginas la cantidad de técnicos, empleados, trabajadores, profesores que no tienen viviendas que tú le vas a poder subsidiar la tasa de interés y darle los otros bonos. En adición a eso, que nosotros hemos visto que con ese ejercicio se pueden subsidiar. O sea, por cada construcción en el sector escolar, el constructor, el sector privado paga un 5%. Ajá. Y el oficial también. El oficial comenzó pagando un 5%, pero luego lo subieron a un 10%. Okay. Entonces nosotros decimos, en el campo mío decimos que por racimo los plátanos son más baratos que siempre, por unidad. Siempre es así. Y en el mío dicen por docena sale más barato. Allá son más educados que nosotros. Pero en el caso mío dicen es por el asunto de los muchachos, de los hijos. ¿Ah, sí? Que por docena salen más baratos. Entonces, si nosotros decimos que le podemos subsidiar de 60 a 80 mil familias su vivienda con la tasa de interés, y nosotros dijimos, fíjese una cosa, nosotros no queremos manejar esos recursos, nosotros queremos que esos recursos se manejen con toda la transparencia posible, y proponemos, y así lo hicimos público, que el Banco Central de la República Dominicana sea quien maneje esos recursos y quien dé el subsidio de tasa, porque es el Banco Central de la República Dominicana quien tiene el control de las actividades de las instituciones de intermediación financiera. Por tanto, él es el que está llamado a saber a quién se le financió una vivienda de bajo costo y a quién se le dé un subsidio de tasa. Así se hace en otros países. Y por un lado miramos lo que es subsidiar la tasa de interés y el efecto que tiene la vivienda. Pero imagínate tú ahora, Héctor, lo que significa para la República Dominicana construir 80,000 viviendas, 60,000 viviendas que no estamos construyendo. Dirían las palabras de los economistas, eso hasta podría provocar un calentamiento de la economía. Pero ese es otro país, estamos hablando de otro país. En Panamá se subsidia la tasa de interés y además la tasa de interés que tú tienes subsidiada es por 7 años cuando compras una vivienda, pero la tasa de interés del préstamo es fija por la vida del préstamo. Es decir, si tú coges un préstamo a 15 años, la tasa no te la pueden variar, y así debiera ser en la República Dominicana. En Colombia es igual, en Chile es igual, en muchísimos países es igual. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Sí, porque acá se hacen una oferta de temporada y ponen buena tasa, pero eso es un par de años, los bancos comerciales, sí. Luego posición anterior, ¿verdad? Sí, hay un tema de fondeo de tasas, que los bancos tampoco tienen esos recursos de largo plazo, pero que la ley 189.11 creó el esquema jurídico para que eso exista, que hayan fondos de largo plazo. Lo que pasa es que la parte administrativa
la parte gubernamental no ha puesto en ejecución esos instrumentos financieros para que puedan haber recursos de largo plazo. Por ejemplo, la ley contempla que los fondos de pensiones se utilicen para financiarle la vivienda a los pobres. Bueno, y si tú le financias al dueño del dinero, que es el trabajador, si le das una ayuda para comprar su casa, si la casa le sale más barato, si el interés que paga es más barato, no es un beneficio que él está teniendo de su propio dinero. Entonces esos instrumentos monetarios debemos ponerlos en funcionamiento. ¿Cómo no? De manera que para un poco atacar ese déficit, ¿verdad? Y la intervención del Estado debe ser clave, y ahí no hay un sacrificio en términos fiscales para el Estado con esa propuesta. No, en todo lo que hemos dicho, no se ha buscado un sacrificio ni del Estado, ni del patrono, ni del trabajador. ¿Cómo no? O sea, que todo el mundo ahí eso podría. ¿Y ustedes se han acercado con esa propuesta al jefe de Estado? Bueno, nosotros lo hicimos público, nosotros se le enviamos, de hecho invitamos al presidente de la República a la presentación, él no pudo ir, envió representantes, lo hicimos público, el gobierno lo tiene el sector empleador y lo tiene el sector trabajador. Fíjate que en la presentación que hicimos invitamos a los principales sindicatos de este país, a las principales centrales sindicales de este país, y la información que tenemos es que todo está en conteste con lo que hemos propuesto. Eso es importante, si los sindicatos están, bueno, porque al fin y al cabo son los trabajadores que se van a ver. Porque nosotros estamos diciendo que se lo den al trabajador, no que se lo den al promotor, es al trabajador que nosotros estamos diciendo que se lo den. Y la verdad es que quienes no hemos tenido vivienda y después la tenemos, sabemos cómo cambia la dignidad del ser humano. Por y supuesto. ese es el salto espectacular más grande que puede dar una familia. Del ser humano y de la ciudad y es. del país. Porque cuando la gente tiene su vivienda, se empodera del sector. Claro. Porque cuando tú tienes tu vivienda, tú quieres que el entorno esté limpio, claro, esté cuidado, esté decente, porque lo tuyo vale más. Claro, así es. Y además, según los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, no hay una forma mejor para solucionar la mayoría de los problemas sociales que hacerle vivienda a la gente. Sí. Porque fíjate, nosotros estamos invirtiendo... Tú lo resuelves todo, lo resuelves problemas generalmente de agua potable, casi siempre el servicio eléctrico, el servicio sanitario en sentido general, o sea, eso... Pero la salud... Sí, exacto, todo eso... Cuando tú sacas a la gente de esos ranchos y lo metes a una vivienda digna, la salud es diferente. Sí, claro. Porque en estas casas donde la gente tiene que vivir todos en una habitación, que cuando le da la gripe a un hermanito se distribuye entre todos, no puede haber salubridad, los virus, pero la educación, nosotros estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos en educación, pero mire, si usted no tiene tranquilidad para usted estudiar, la educación no puede ser la misma. Claro. Es decir, la eficiencia de la inversión que estamos haciendo en educación no puede ser la misma si no llevamos a la gente a una vivienda digna. ¿Cómo no? ¿Y en qué va entonces el joint venture entre gobierno, sector privado con el asunto de la construcción de Ciudad Juan Bosch? Vi al presidente ya que dio el primer palazo o Picasso, y entonces ¿eso arrancó o todavía? ¿Cómo ustedes que deben estar ahí en el INSAI deben tener una participación? El presidente aspira a entregar 10,000. No vamos a decir ya antes de irse, sino antes del 16, porque hay unos movimientos por ahí, pero por lo menos antes del 16. ¿Cómo eso realmente despegó? Bueno, mire, nosotros le llevamos la idea al presidente. A Coprovi le llevamos hace, me parece que como un año, la idea al presidente de la República. Y la compró. Y la compró, le gustó. Y hace, como usted sabe, 2 o 3 semanas... Sí, ya él dio el primer palazo y anunció lo que usted acaba de decir, él quiere 10,000 viviendas. Bueno, y además hay una cosa, con ese esquema se está rompiendo la forma tradicional en la República Dominicana del gobierno construir. En ningún país los gobiernos construyen, los gobiernos regulan, los gobiernos fiscalizan, los gobiernos fomentan, pero no son constructores, ¿verdad? Entonces eso lo hemos logrado, o parece que lo vamos a lograr en el proyecto Ciudad Juan Bosch. Primero, que sea en sociedad con el sector privado, que el sector privado sea el que construya, que no se vayan a buscar préstamos al exterior para construir la vivienda,
que sea con los recursos locales, con los que hay en el país, con lo del sector financiero, y además que se haga con fideicomisos para que haya transparencia en el manejo de los recursos y se le pueda dar el bono a la gente. Si el gobierno sigue con este esquema que hemos visto, es totalmente posible hacerlo. Nosotros fuimos a Ciudad Verde, un proyecto que hay en Colombia de 50.000 viviendas. Fuimos hace 3 años aproximadamente, poco menos de 4 años, o casi 4 años. Ahí se estaban haciendo movimientos de tierra. Hace un mes, mes y medio, tuve el honor de ir con el presidente de la República a ver ese proyecto. Hay 27.000 familias viviendo ahí ya. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer con los mismos esquemas que estamos planteando aquí en la República Dominicana? De modo que sí, es factible, pero además es factible que la familia compre la vivienda, porque el Estado, hasta donde tengo entendido, eso no está confirmado, le va a dar el bono tierra a los adquirientes que no tienen vivienda. Si le das el bono tierra, si le das el bono del ITEVIS, y ojalá que podamos tener el subsidio de tasa, la gente estará comprando la vivienda por la mitad de lo que cueste en este momento. Y eso es una gran cosa. Una gran ayuda para la familia necesitada y para la República Dominicana. ¿Cómo no? Y entonces ustedes entran como sector privado a construir las viviendas. A construir la vivienda. Yo tengo entendido que el gobierno en la primera etapa va a hacer la parte de la infraestructura, como una forma de motorizar, que eso se haga con rapidez, pero la construcción de la vivienda, los lotes, ya habrán subdivisiones donde cada promotor comprará bajo licitación o no sé qué término empleará el gobierno para que cada promotor pues haga un proyecto de viviendas como si tuviéramos en la ciudad, y eso es la ciudad Juan Bosch, y se mercadee como se mercadea las viviendas ahora, a libre mercado. ¿Cómo no? Bueno, me parece brillante esa idea, el tiempo se ha terminado, ya resolvieron el asunto con los fondos de los trabajadores, ellos estuvieron por aquí después que usted estuvo y dice que ustedes quieren controlar esos fondos. No, nosotros no queremos controlar nada, nosotros solamente queremos controlar nuestras empresas y nuestras construcciones. Lo que a nosotros nos duele es que haya que aportar un 1% del presupuesto de las construcciones para darlo a unos fondos, a un fondo que no se maneja con transparencia, que nadie conoce qué se hace con esos recursos, que las pensiones que dan son medalaganarias, que no hay una cuenta individual de cada trabajador para decir que lo que aportó se le va a llevar a una cuenta para pensionarlo, y además, muy importante, que los trabajadores no quieren que se le descuente el 1% de su salario para dárselo a ese sindicato, porque ellos, vino un sindicato de maestros constructores al Tribunal Constitucional, el sindicato de maestros constructores, y trajo ahí pancartas de subsidiarias a nivel nacional, donde no quieren que le descuenten un 1% de su salario. ¿Tú te imaginas esto, que a ti te descuenten el 1% de tu salario para dárselo a unos fondos que tú no sabes cómo van a ser manejados, a un sindicato que no tiene transparencia? Entonces no somos nosotros los patronos, es que no puede ser, un país no se puede manejar así. Imagínate tú que del presupuesto escolar se está dando un 1% para eso. Imagínate tú que de las obras del gobierno, de la circunvalación de la ciudad, el 1%, de la de Santiago el 1%. Del metro. De lo que está haciendo de Brexit en toda parte, del metro. No estamos hablando de centavos, estamos hablando de un país que tiene 1 millón de familias sin vivienda. Es mucho cuarto eso. Ojalá y que, bueno, pues se esté manejando como Dios manda. Fermín, encantado, caramba, y qué bueno que usted viene pues siempre a traernos todas estas informaciones y uno a ayudar a que por fin, sobre todo, y trabajar con ese segmento poblacional muy excluido de lo que es adquirir una vivienda, y ojalá y podamos en eso, considérenme como aliados para todo lo que haya que hacer para que esos sectores de menos ingresos informales puedan tener su vivienda. No, es un placer estar aquí contigo, y además que como tienes la gráfica, que la estudie, la de la propuesta de subsidio de tasa, que emita tus criterios, que siempre son bienvenidos y que tenemos que ayudar a que este país sea diferente. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.